buenas tardes para el público de Radio Sofando. Estamos dentro del marco del Expo Seguridad México 2019 y estamos dentro del foro que se hizo en relación a la operación y la creación de la Guardia Nacional y estamos con uno de los grandes ponentes y las figuras invitadas y estamos con... Doctor Jorge Lumbreras, a sus órdenes. Y bueno, platícanos para el público, sabemos que hay muchísimas expectativas con respecto de la creación de la Guardia Nacional, en general con el Ejército se ha hablado de que la policía ha sido ineficiente en toda esta labor de combate al crimen y se ve una luz al final del camino con respecto al Ejército, pero el Ejército está diseñado para otra cosa. Al final de cuentas la Guardia Nacional, aunque sea una Guardia Nacional, va a ser operada por elementos castrenses que únicamente pareciera que se quitan el uniforme de militares, se ponen el de la Guardia Nacional, pero de fondo, creo que uno de los grandes retos es la mentalidad de estos elementos. ¿Hay algo previsto para que se modifique? Porque no es tan sencillo como cambiar el uniforme ya, ¿no? La mentalidad táctica militar, el trato a los derechos humanos es muy distinto con respecto del Ejército. El Ejército está diseñado para otro tipo de protocolos y la policía tiene un acercamiento con la ciudadanía, con menores de edad que trabajan para el crimen organizado y tú como experto en seguridad, estudioso de este tema, ¿cómo ves este panorama? Bueno, lo primero que habría que decir es que nuestras Fuerzas Armadas, desde hace por lo menos 20 años, han participado en operaciones en materia de seguridad pública. Y eso significa que han estado realizando labores de detención en flagrancia de personas que probablemente cometieron un delito. Esto no es nuevo en México, como no lo es en América Latina y en muchos países del mundo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas son la única institución que puede acreditar que ha formado a todos y cada uno de sus elementos en el conocimiento, defensa y protección de los derechos humanos. Hay una cuestión que de alguna manera se ha difundido, que es una mentira, de que los militares tendrían que violar los derechos humanos por ser militares. La evidencia muestra justo lo contrario. Las corporaciones civiles tienen mucho más recomendaciones por violaciones a derechos humanos que las Fuerzas Armadas en México. De hecho, son las instituciones que menos recomendaciones tienen en materia de derechos humanos, lo que nos muestra en la evidencia que eso es un discurso interesado que algunas organizaciones han construido para cuestionar la presencia de elementos en estas tareas. La otra es de que los elementos que se dieron de alta como policías militares no se dieron de alta como artilleros, caballería o infantería, se dieron de alta como policías y por lo tanto fueron formados como policías militares y después recibieron una capacitación para actuar como policías pero de proximidad, es decir, de contacto con la población, con lo cual queda completamente claro que no estamos hablando de que nos vamos a traer a las fuerzas especiales y les vamos a poner un traje de policías y van a salir a la calle, no. ¿Ya están capacitados? Están formados y capacitados ya como policías y ahora están formados también como policías en labores de primer respondiente. ¿Qué es eso de primer respondiente? Pues es ya ver cómo se hace una detención en flagrancia, cuáles son los criterios sobre el uso de la fuerza, cuántos niveles del uso de la fuerza hay, cómo se llena el informe policial homologado, qué es una cadena de custodia, cómo se presenta el detenido ante el Ministerio Público, la relatoría de los hechos de la detención para que el juez de control declare que hay una detención legal de la persona en caso de que se haya cometido un delito, por supuesto. Y todo esto se les ha estado enseñando desde hace años a los elementos de la Policía Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México. De manera tal que, más bien, la pregunta es, ¿por qué hay sectores interesados en que, por un lado, digan, se necesitan las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, pero no queremos ley de seguridad interior, no queremos Guardia Nacional,
no queremos esto, no queremos... Es más, lo que dicen es algo muy extraño. Vamos a seguir haciendo lo mismo a ver cuándo funciona. Y eso es ridículo. Porque dicen, lo que debemos hacer es fortalecer más las policías municipales, fortalecer más las policías estatales y retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas de las calles. Sí, nomás que llevamos 20 años haciéndolo y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque hay problemas también de fondo. Un gran problema de fondo es que las policías municipales y estatales no suman un sistema nacional de seguridad pública, de que hay 1000 policías municipales diferentes. Con distintos mandos. No solo con distintos mandos, sino con mandos que no son mandos, que tienen diferentes salarios, que tienen diferentes prestaciones sociales y económicas, que tienen diferentes uniformes, que tienen además un adiestramiento distinto. Obviamente esas policías hasta ni luego ni sus comunicaciones se pueden hablar entre unos y otras porque los radios no son iguales. Ahora súmele otras 32 policías estatales diferentes, todas con las mismas características: sueldos y salarios, prestaciones sociales y económicas, seguros, acceso a vivienda y uniformes, adiestramiento, formación, capacitación, promoción y retiro diferentes en las 32 entidades del país. Claro que eso no es un sistema nacional de seguridad pública. Por eso es que hay que crear una gran policía nacional. Y yo le diría algo: el presidente está haciendo una gran apuesta con la imaginación política, con el consenso, para crear una nueva institución. Esa institución que logre llegar a 70, 80 mil elementos en un solo sexenio es algo descomunal. Descomunal, porque se dice fácil 70, 80 mil elementos. No, esa es una apuesta enorme, es una gran movilización de capacidades, de recursos para lograrlo. Pero la realidad es que ojalá lleguemos a tener una Guardia Nacional de unos 300, 350 mil elementos que le regresen al país la tranquilidad. Aquí no es un tema de que se estigmatice a las personas que cometen un delito. Todos en la vida nos podemos equivocar, todos en la vida podríamos llegar a cometer un delito. Aquí de lo que se trata es de que haya eficacia, pero para que la haya no va a depender solo de la Guardia Nacional, va a depender de todos. Claro. Y bueno, toda esta apuesta tan grande efectivamente se ve que es un objetivo bastante ambicioso, necesario, pero ¿será factible con los recursos que hay y con el tiempo que se tiene? Recursos han sobrado, pero la corrupción, hay que subrayarlo, la corrupción ha echado a perder muchas de las iniciativas en materia de seguridad pública, y si no la corrupción, por lo menos la opacidad. En México es uno de los pocos ejemplos a nivel mundial donde en solo 10 años se duplicaron los recursos, que de por sí son gigantescos, para seguridad y justicia. En solo 10 años. O sea, no estamos hablando de 1,000 millones, no estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se duplicaron en solo 10 años. ¿Y los resultados cuáles son? Que sigue aumentando. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí tenemos los recursos, pero tenemos que gastarlos mejor, con racionalidad, con transparencia, con que le quite la corrupción. En muchos sentidos esto puede mejorar suficientemente. Porque mire, en México formar un mando militar, de lo que tantas se quejan algunas organizaciones sociales financiadas por el extranjero, en México formar un general toma 40 años. Y no hay saltos, no hay de que me brinqué, de que le hice en un año, no. Por lo menos le toma de 3 a 4 años de un rango a otro, por lo menos. El general que acaba de ser designado comandante de la Guardia Nacional tiene 45 años de servicios. Pero hay voces que dicen que ¿por qué no un militar?
Yo digo, tráigame a alguien con 45 años de servicio ininterrumpidos, que tenga estudios, que tenga formación administrativa, que tenga y que pueda acreditar trabajo operativo en campo, y me los pone ahí y de ahí los escogemos con todo gusto, pero el hecho es que no los hay, ¿no? Entonces también tenemos que crear los propios mandos civiles de la Guardia Nacional para que esto pueda funcionar. Debemos ver que esto es una lucha por los recursos también, que hay grupos muy interesados en los negocios de la seguridad, y que esos grupos maicean a supuestas organizaciones sociales para que digan mentiras. Hay organizaciones sociales que con justicia y con razón sobre hechos muy explícitos pueden cuestionar o han cuestionado a las Fuerzas Armadas, igual que a las policías, igual que al gobierno. Hay organizaciones que de buena fe cuestionan la estrategia de seguridad, que es un país democrático y plural y abierto. Pero como dicen en mi rancho, cada burro tiene su mecate, ¿no? Y aquí hay unos burros que tienen un mecatote que llega al extranjero, ¿no? Y esas organizaciones han querido construir la percepción de que nuestras Fuerzas Armadas estarían violentando los derechos humanos. O sea, nada más ridículo. La institución con mayor reconocimiento, con mayor credibilidad y con mayor legitimidad en México son las Fuerzas Armadas. Pero no por estrategias de publicidad, sino porque todos los días están en la calle. Y cuando hay un desastre natural, ¿quiénes están? Los soldados y los marinos. Y cuando hay un terremoto, ¿quiénes están? Los soldados y los marinos. Y cuando en las carreteras pasa algo malo, ¿quiénes están? Ellos. Y cuando hay que erradicar cultivos que destruyen a la juventud, ¿quiénes están? Ellos. En los grandes problemas nacionales, en las grandes emergencias, nuestros marinos y soldados siempre están ahí. Por eso los marinos y soldados desfilan cada año y no necesitan seguridad, no necesitan vallas. La gente sale y los saluda y los niños los ven con aprecio, con respeto, porque se lo han ganado. Fíjese que entre el trabajo no hay grilla posible. Eso es lo que les falla a todos estos parásitos del exterior que critican a nuestras Fuerzas Armadas. Claro, reitero, hay organizaciones sociales muy respetables, muy reconocidas, muy apreciadas, que con justicia y con razón pueden reclamar actos concretos, y de hecho lo hacen, y hay que escucharlas y atenderlas. Pero hay otras que es por el negocio, y eso es lo importante también de ver. En un país democrático hay que ver de dónde viene el mecate de cada burro, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, ¿cómo vería usted la visita de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Defensa de Derechos Humanos de la ONU, que vino precisamente a firmar un documento de vigilancia y seguimiento a lo que es el desarrollo de la Guardia Nacional? Porque efectivamente sabemos que ha habido recomendaciones del lado de materias de derechos humanos, pero creo que algunas se han atendido, quizá con mucho éxito, quizá algunas no. Ha habido casos concretos, efectivamente, como el caso de Tlatlaya, pero así como ha habido eso por el lado del Ejército, también ha habido otras recomendaciones para el lado de la policía, como lo que pasó en Iguala, ¿no? Con los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que efectivamente la opinión pública, mucho de esto decía que el Ejército, cuando el Ejército no salió relacionado en ninguna investigación, ni de la prensa, ni de la PGR, ni de los peritos internacionales. Entonces, ¿qué lectura le puede dar usted a esta visita de Michelle Bachelet? En primer lugar, muy bienvenida. Fíjese que la historia de Michelle Bachelet es singular, porque ella, como presidenta de Chile, usted sabe que tuvo una grave pérdida familiar a raíz de la dictadura en Chile, pero cuando ella llega a la presidencia de Chile sabe bien y impulsa un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de los carabinieri, de profesionalizarlas, lejos de mitos, de atavismo. Se da cuenta de que es un ejército profesional, que es un ejército, y que los procesos que se tienen que llevar a cabo, pues se tendrán que llevar a cabo, pero esto no es una lógica de confrontación. Y creo que al venir a México ella dejó muy claro algo que está presente en los análisis de diferentes estudiosos,
Es que en México tenemos cifras de homicidios semejantes a las de un conflicto interior, pero no tenemos un conflicto interior. Eso es lo extraño. Lo que tenemos es una lucha por el territorio, por el dinero y por el poder. Lo que tenemos es una creciente violencia generada por la percepción del enriquecimiento súbito y los modos de vida fincados en el lucro y en el dinero y las posesiones. Entonces lo que tenemos es una fractura de los moldes éticos de la sociedad en algunas zonas específicas del país, y esto es lo que está lastimando y generando tanta violencia. La violencia no es contra el gobierno, por eso a veces se equivocan los diagnósticos, porque dicen si hay muertos han de ser del Estado mexicano contra la delincuencia. No, son entre la de la propia delincuencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha sucedido? Que a muchos jóvenes se les ofrecen modos de vida hincados en el enriquecimiento súbito, en la posesión de objetos, en una forma muy estúpida de vivir para acabar pronto, pero que fascina en ocasiones por los medios de comunicación y por la edad y por muchas cosas. Y esto obviamente va generando un tejido que se va resquebrajando a nivel social y que va creando la violencia como un modo de expresión, de territorio, de fuerza, de capacidad, de poder y definitivamente de control de zonas de pequeñas zonas territoriales. Y esto es el origen de la violencia, la disputa territorial, la fractura de los moldes éticos en la sociedad, las expectativas de enriquecimiento súbito, y desde luego el mal ejemplo que han dado las autoridades por décadas de la corrupción y de que pretender que los cargos públicos son una vía de movilidad social. Y esto obviamente tiene un impacto en la ciudadanía, y hoy lo que tenemos es incluso patrones sociodelincuenciales donde pueblos enteros viven de robo de combustible, de robo a los trailers, de robo a los trenes, ¿no? Es decir, ya no es esta delincuencia donde 2 o 3 se vinculan para cometer un delito, sino que se expande, se horizontaliza la violencia y los patrones sociodelincuenciales en algunas comunidades. Y yo creo que el diagnóstico de Michelle Bachelet fue muy acertado. Pareciera que México tiene un conflicto interior. Sí, no lo tenemos, pero los niveles de violencia que hemos alcanzado pues obedecen a todo ese conjunto de factores. Y quizá alguno que es muy importante es de que en diferentes zonas y regiones del país se ha perdido el sentido de el respeto por la vida. La violencia se ha convertido en una forma de expresar muchas cosas, y ese vacío y ese aprendizaje colectivo del matar, ¿no? Es una cosa que vamos a tardar mucho tiempo en reconstruir. Un gran pensador que se llamaba Santiago Genovés, que era profesor de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, decía que no había nada en el ser humano que lo predispusiera a la violencia. Todos sus estudios fueron sobre la violencia. Estudió muchos años ese fenómeno y llegó a la conclusión de que la violencia era una conducta aprendida, algo que se enseña. Nuestra sociedad está enseñando a matar en algunos espacios, está enseñando a ser permisiva con la violencia, pero no solo eso, sino que está enseñando a matar de forma cruel y en utilizar los cuerpos y el cuerpo como una forma de expresar ciertos códigos en el mundo de lo delincuencial, lo cual ya es atroz, es terrible, ¿no? Claro. Y bueno, en ese aspecto efectivamente mucho de lo que es la ideología, la idiosincrasia, parte de los valores humanos que, vamos, con una ley de seguridad, con una estrategia de la Guardia Nacional no va a cambiar. Esto, vamos a ser honestos, esto viene desde la casa de las personas, y actualmente el presidente de México propuso una iniciativa muy interesante con respecto de una cartilla moral, con una cuestión que nos remita a retomar valores. Creo que esto
vamos, más allá de algo anecdótico, debe ser parte de esa estrategia de seguridad, inculcar a los jóvenes desde niños que la resolución de los conflictos debe ser de otra vía, que la generación de la riqueza debe ser por otra vía, y todos estos paraísos artificiales que manejan convenientemente algunos poderes fácticos, pues vamos, no son convenientes para nadie, ¿no? Entonces, en esa materia, ¿habría alguna propuesta que usted como especialista pueda vislumbrar, más allá de esta cartilla que se ha mencionado, vamos a algo, regresar a la escuela, educación cívica, pero ya con más, una cuestión más focal, a la escuela secundaria? Vamos, muchas carreras requieren de ética. Son técnicas 100%, pero no tienen materias de ética, y por eso vemos que algunos técnicos excelentes, como no tienen formación ética, se prestan a prácticas de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo vería usted esta materia? Bueno, de hecho, lo que propuso el presidente fue una constitución moral, que no se refiere a ser una carta magna moral, sino que se refiere a establecer principios normativos o axiológicos de convivencia para todos. Y esta propuesta después fue llamada una cartilla moral y fue muy cuestionada por diferentes actores que quisieron mostrar una especie como de crítica a lo que se conoce regularmente como el moralismo, pero que realmente ellos saben que de eso no es de lo que está hablando el presidente. De hecho, me pareció dentro de todas las críticas que ha recibido el presidente, esa me pareció una de las más deleznables y mentirosas que he escuchado. Porque, mire, en todos los edificios de gobierno hay unos carteles que dice honradez, lealtad, honestidad, como principios de la gestión pública. Eso es una cartilla moral. Todas las profesiones tienen principios, les llamamos la deontología de la profesión. Eso es un principio ético. En los medios de comunicación hay códigos de ética. Nadie los impuso, se crearon en la lógica de lo profesional. En medios de comunicación muchas veces hemos hablado de la deontología, de la ética, incluso de la moral periodística, no como un asunto de que yo quiera imponerle algo a alguien, sino que sabemos que hay valores que son racionales y que hay principios de convivencia que es mejor vivir con ellos que sin ellos. De eso ha hablado el presidente. El bien común, ¿no? Que decía Manuel Kant. El bien común. Kant hablaba del imperativo categórico y Kant decía: actúa como si tu máxima pudiera convertirse en norma universal, que era una demostración racional de la ética en tanto que lógica de la convivencia. Kant, en todo su edificio, finalmente, para todos aquellos que tanto cuestionan estas ideas, pues, al final de su edificio Kant encontró a Dios, pero ese es otro tema, ¿no? Como lo encontró Einstein, como lo encontró Hegel, como lo encontraron los grandes filósofos y grandes todos. Pero de eso, más allá de la experiencia teologal que pudiera tener cada autor o cada gran pensador, aquí de lo que estamos hablando es de que los principios de convivencia, los valores morales y los valores éticos, la moral es la expresión en una época de la ética en lo general. Pues es decir, la moral es lo particular de la ética universal. Y no es negativo pensar moralmente, por ninguna razón, porque de único que hablamos es de que es mejor ser honrado que ser deshonesto. Hablamos de que es mejor ser leal que desleal. Hablamos de que es mejor servir que servirse de los demás. Son principios a los que además nadie está obligado, porque un principio de la filosofía práctica es de que cuando se te pide que seas tolerante, que respetes a la diferencia, que respetes a los adultos mayores, que respetes a las personas que viven con alguna discapacidad, porque eso es ético, porque eso es moralmente valioso. Lo único que tienes que decir es que no,
excepto cuando se convierte en delito, ¿verdad? Porque ahí hablamos de una conducta perseguible por la ley, porque está tipificada como delito. Pero la mayor parte de las conductas humanas no están tipificadas en la ley. No está tipificado ser mentiroso, ¿verdad? No es un delito mentir, salvo si le mientes a la autoridad. Pero en la vida cotidiana todos podemos mentir. Pero es mejor hablar con la verdad a decir mentiras. De eso se trata la moral, de eso se trata la ética. Y desde luego, el formar desde la primera infancia una noción de cómo queremos vivir, cómo nos queremos relacionar, cómo queremos convivir, no tiene nada de negativo. De hecho, desde en México, desde el siglo XVI, desde la primera escuela que se construyó en México, se ha trabajado bajo principios morales y éticos, y no hay una sola universidad, ni la Real y Pontificia Universidad Autónoma de México, ni la Universidad Nacional Autónoma de México, ya con autonomía, que no esté cifrada en valores éticos y morales. Si uno lee la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo verá plasmado. Aún en una visión objetiva, en una explicación objetiva y racional del universo, que es el planteamiento universitario, no deja de hablar de la extensión y de la difusión de la cultura como grandes herramientas para llevar la cultura a la gente. Esa es una vocación ética. Otras universidades no la tienen, ni difunden, ni extienden nada. Cobran. Y eso no es deleznable tampoco, porque tú como tu construcción como universidad privada, pues tu asunto es que haces de la educación una forma de entender la realidad y cobras por eso. Y está bien, ¿no? Por eso hay tantas universidades. Pero lo cierto es de que jamás ningún edificio educativo se ha sustraído a una construcción ética. Entonces, sí se necesita la formación de civismo, que la quitó Zedillo, se necesita los valores, se necesitan los principios de convivencia. ¿Cuántos libros no hay, por ejemplo, de la deontología del abogado, de la deontología del médico, de la deontología del psicólogo? ¿No? Y los psicólogos son especiales, ¿no? Porque tienen muchas formas de abordar la psique, el conocimiento humano, pero aún así piensan que debe haber ciertos principios de cómo dar la terapia, pues son psicoanalistas, etcétera, y de que debe ese médico o ese psicoanalista asistir también a su vez a terapias. Hay una construcción, hay colegios en el mundo de lo profesional que operan bajo principios deontológicos. Así que no sé de dónde salió la crítica a una cosa tan elemental como una cartilla moral. Y además tan necesaria, ¿no? Pues no están viendo cómo está el país. Pues digo, me pareció de verdad un ejercicio de una especie como de neopositivismo ramplón, las críticas al presidente de la República, porque incluso el positivismo clásico está fundado en una concepción, dicho por Augusto Comte, filosófica de las ciencias. Entre lo positivo y lo negativo, lo útil y lo inútil, la estática y la dinámica, y construye todo un edificio de las ciencias fundado en una noción de que la ciencia está al servicio de la idea del progreso, de la liberación y la emancipación del hombre. Si esos no son valores axiológicos, entonces yo no sé qué son, ¿no? Pero claro, la incomprensión, la ignorancia supina, porque no es que sean ignorantes, es que saben, y desde ese conocimiento pervierten una idea tan necesaria como que los niños crezcan con una formación ética adecuada, ¿no? A su edad, a su formación, el amor a México, a los valores, a los símbolos patrios, a la convivencia, a la tolerancia. ¿Cómo le vas a enseñar a los niños a respetar a las otras personas? ¿Cómo les vas a enseñar la igualdad de diferencias, la educación para la paz, la igualdad de género, el diálogo? ¿Cómo se lo vas a enseñar? Solamente a través de valores, porque eso es lo único que media entre el pensamiento y la acción. Una acción incluyente implica que tienes valores incluyentes, fuiste construido de esa manera.
Entonces, eso es, creo que, algo muy importante que habrá que permear, que habrá que discutir, pero que también ha sido como un anatema interesado de grupúsculos, ¿no?, que se oponen al desarrollo de México. Claro, y en ese aspecto vemos también que otro de los grandes filósofos, Platón, en su planteamiento de una república perfecta, una república ideal, apuesta a un estado ideal, pero también a una educación desde los más tierna infancia con respecto de valores, con respecto de todo lo que es el interés y el bien de la república. Pues vamos, desde la más tierna, incluso el emperador Marco Aurelio, que era un emperador de Roma, hablaba también de esta situación de los de generar el bien común, ¿no? En sus meditaciones Marco Aurelio decía, si no conviene no lo hagas, ¿no? Si no es cierto no lo digas. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos regido por esas máximas? Efectivamente, pareciera que al no ser obligatorio como una norma legal, nos olvidamos de ello, pero creo que donde empieza el ámbito legal es donde termina la ética de cada persona. Una persona que tiene la convicción de no generar ningún delito no necesita un policía. De hecho, creo que el reflejo de la Guardia Nacional es el reflejo y una necesidad de una sociedad que se ha descompuesto en materia de valores, y a nivel correctivo se tiene que apostar a una Guardia Nacional, pero a nivel preventivo a toda una cuestión de educación y sobre todo una cuestión de volver a introducir los valores, pero de manera natural. Creo que esto es algo que se debe de entender, que debe ser un proceso natural, no así como se fue perdiendo y lo recuperando. Y esto creo que, bueno, pues 6 años es muy poco realmente para esto, pero esperemos que haya una sensibilidad por parte de los gobiernos que puedan seguir para continuar esto, que no se vea algo como una cuestión de moda, ¿no? De hecho, nuestra sociedad es muy rica, tiene un mosaico de valores muy rico, muy diverso, muy amplio. Ya están como un ejemplo las organizaciones filantrópicas, las instituciones de asistencia privada que desde hace más de un siglo ayudan y apoyan a los demás. Están las iglesias también, que tienen labores que desde la idea de la caridad cristiana y el amor al prójimo ayudan a los demás. Están otras organizaciones filantrópicas, altruistas. Miguel Ángel de Quevedo es uno de los grandes ejemplos. Y desde luego, desde el paradigma aristotélico tomista o el paradigma platónico agustino, tenemos toda una construcción de valores. Y me parece que en México pues sí tenemos que trabajar en fortalecerlos, en extenderlos. Lo que se rompe en el tejido social en un mes tarda años en recuperarse. Y lo que hoy vemos son patrones sociodelincuenciales que tienen que ver con la pérdida del concepto de lo correcto y lo incorrecto. Hay muchas cosas que no son delito, pero que se hacen y crean una cultura de la legalidad. Hay calles en las que tú caminas y ves un carro encima de la banqueta. La persona no le importa que el patio no pueda caminar por ahí. Caminas dos pasos más y encuentras a alguien con un puesto a media calle que obstruye y que ensucia y no le importa. Sigues caminando y encuentras un taller que tira el aceite en la calle, aún sabiendo que eso es incorrecto y que tiene que llevarse a un lugar donde se confine. Sigues caminando y te encuentras a alguien que está vendiendo comida en condiciones insalubres. Y luego te encuentras carros del taller abandonados, dando detrás toda la vuelta a la manzana, ocupando el espacio, llenando basura, generando fauna. Todo ese tipo de actitudes son actitudes paradelincuenciales, pero de tanto estar que ya no las vemos. Aquí a la vuelta, aquí a una calle de Reforma, lugares de comida en mal estado, basura que generan a su alrededor, obstrucción de la vía pública, estacionamiento en doble fila, estacionamientos en lugares prohibidos, obstrucción de las rampas de discapacitados, en una calle, en una sola calle. Multiplica eso por 20 manzanas y vamos a ver el otro asunto, el asunto de las organizaciones de tianguistas que violentan los derechos humanos de las personas que venden, pero también de los vecinos, que violentan el derecho a la protección civil, a la circulación,
que venden comida en condiciones insalubres, que ponen en riesgo la seguridad por vender alimentos con instalaciones de gas en estado muy precario, que tienen contenedores de aceite hirviendo cuando hay niños, que generan fauna nociva. Se violan muchos derechos humanos y al mismo tiempo esas personas que venden esos productos son víctimas de organizaciones que las explotan, ¿no?, para dejarlas vender ahí, y al mismo tiempo esos líderes son los que les llenan los bolsillos a los inspectores, a los delegados y a los partidos políticos. Es un entramado de corrupción, ¿no?, donde las dos puntas son el vecino y el vendedor. Y arriba de ellos están montados toda una serie de estructuras de personas que no tienen formación ética, que viven de violentar los derechos de los demás, de explotar y de abusar de los demás, de autoridades corruptas y partidos políticos corruptos. Y ahí están los resultados, proliferación de tianguis por todas partes, y después llega la delincuencia y a vender cosas que provienen del robo, etc. Entonces, si no formamos a nuestras generaciones en un sentido ético y moral de lo correcto y lo incorrecto, de lo que, no porque lo tengas que seguir a fuerza, pero que sepas que cuando tú pasas ese límite estás violentando los derechos de los demás. Pueden ser incluso derechos no escritos, pero que no es correcto hacerlo. Decía alguien: haz lo correcto de la manera correcta y por las razones correctas y viviéramos mejor, ¿no? Pues te agradecemos mucho todo tu tiempo, todos tus comentarios. Creo que es algo que debe de hablarse de todo esto de manera más continua. Sabemos que la sociedad debe ya de hablar de estos temas de educación, temas de seguridad abiertamente, sin estigmas, sin intereses creados. Y creo que este foro, y sobre todo hablando del Expo Seguridad México 2019, es un buen pretexto, un buen inicio para que todo aquel que lo quiera hacer se acerque con ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.